Saludos, apreciados participantes. El día de hoy se desarrolla el segundo encuentro síncrono, donde vamos a abordar lo relacionado la segunda, con el segundo núcleo temático y hemos preparado un contenido teórico muy interesante para el desarrollo de esas competencias que tenemos que desarrollar los auditores. En este sentido, se trata del control interno en los procesos administrativos y contables visto desde la auditoría. ¿Y por qué tienen que estar vistos desde la auditoría? Precisamente porque el contador independiente, cuando realiza cuando practica el examen a la situación financiera de la empresa, la opinión se soporta sobre la fortaleza, sobre los cimientos del control interno y sobre su cumplimiento. En este sentido, nosotros le vamos a dar el, la- el tratamiento a lo que es el control interno administrativo, el control interno contable, el control en la auditoría y las conclusiones. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos contenidos de cada uno de los puntos contenidos en la agenda que está pautada para el día de hoy. En ese sentido, podemos decir que nosotros nos vamos a formular interrogantes. Y una de las interrogantes que siempre está allí generando esa curiosidad es aquella que nos dice qué relación existe entre el control interno y el trabajo del auditor. Entonces, cuando hablamos del control interno, hablamos de un proceso integral que tiene como objetivo salvaguardar los activos de la organización, garantizar la confiabilidad de la información financiera y operativa y promover la eficiencia y la eficacia de las operaciones y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. Ahí aparece también, por lo tanto, el objetivo del control interno y los componentes del control interno. Entonces, cuando nos referimos al control interno como un sistema de política, procedimientos y medidas que una empresa u organización implementa para garantizar el logro de sus objetivos, allí precisamente está definido el objetivo del control interno. Ahora bien, este actúa como una red de seguridad para proteger a los activos de la empresa, asegurar la fiabilidad de la información financiera, promover la eficacia operativa y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Esto quiere decir que en esencia el control interno es la columna vertebral, es el cimiento donde reposa la organización, ¿ok? Ya que proporciona la confianza necesaria para tomar decisiones informadas y lo que perseguimos que es mitigar los riesgos que pueda presentar a lo que puede estar expuesto cada una de las partidas. En este sentido, un sistema de control interno bien diseñado, bien implementado, es decir, sólido, no solo protege a la empresa de los fraudes y errores, sino que también mejora su reputación y atrae a los inversores, atrae a los socios. Cuando una organización diseña controles y hay transparencia y ética en su ejercicio, en su desempeño, lógicamente atrae a personas que realmente están interesadas en invertir o a participar en esos procesos. Entonces, en el mundo empresarial, cada vez más complejo y competitivo,
porque la complejidad está presente en todo y los entornos inciertos. Entonces, el control interno se ha convertido en una herramienta indispensable para asegurar la sostenibilidad en el éxito a largo plazo y por ende lograr ese objetivo estratégico. Lógicamente, esto coadyuva a que el auditor emita una opinión bien soportada que descanse sobre ese control interno. Entonces, aquí surge una nueva interrogante. Qué relación entonces está allí presente? Precisamente, la opinión del auditor descansa sobre el control interno de la organización y esa es la relación. Entonces, cuando iniciamos el recorrido de del por qué el control interno es importante, entonces ahí ya podemos conseguir cada una de las razones, cada una de esas respuestas que nos dice el por qué. Entonces, es importante porque él protege los activos de la empresa y eso se desprende de la propia definición. Mejora la eficiencia operativa, es decir, hay un mejor control de resultados y de costos y de gastos. Entonces, él nos direcciona hacia el cumplimiento de la normativa legal, de las regulaciones que impone el Estado y también la gerencia para lograr una gestión que se considera exitosa, según su resultado, lógicamente. Entonces, aumento de la confiabilidad de la información financiera y es por eso que estábamos hablando de que un control interno fuerte, un control interno bien concebido, bien implementado, entonces da confianza en la información que arrojan los estados financieros. Y eso lógicamente nos lleva a una reducción de riesgo, a una reducción de fraudes y errores que podamos cometer en un momento determinado. Entonces, esto es vital para que las empresas garanticen la eficiencia operativa, porque, como ya se lo dije, la información financiera y el cumplimiento normativo, lógicamente, es lo que busca una información financiera veraz y el cumplimiento de las normas. Entonces, este actúa como un escudo protector contra los fraudes, los errores, los riesgos. El control interno de los procesos administrativos, entonces podemos definirlo como un conjunto de políticas, de procedimientos y medidas implementadas para garantizar que las operaciones de una empresa o de una organización se lleven a cabo de manera entonces eficaz y eficiente. Entonces busca la prevención de los errores, la desviación y de la actuación del desempeño en búsqueda del objetivo establecido y eso es garantía de la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las normas legales. Entonces, allí nace la necesidad de la implementación del control interno, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya estamos en este proceso, nosotros ya buscamos la manera de cómo ir diseñando e implementando el sistema, porque es fundamental que cualquier organización que piense en la lógica direccional, en la lógica procesal, en la lógica transformacional y en la eficacia de sus operaciones, debe pensar lógicamente en ese trayecto de ejecución, en ese trayecto de transformación, bien sea hacia un producto determinado o la generación de servicio. Entonces, pensemos que
optimizando los procesos, robusteciéndolos con políticas administrativas y contables, logramos precisamente ese alcance que en muchas oportunidades lo vemos desviado. Si logramos que el control interno de los procesos contables, entonces nosotros sencillamente es fundamental porque uno de esos ejemplos que nosotros podamos pensar en los procesos administrativos, tenemos el proceso de compra, el proceso de venta, el proceso de nómina, que ellos son procesos clave para cada uno de estos. Pero fíjense lo siguiente, en esta unidad curricular que es contabilidad uno nos piden más que todo es en la parte de las cuentas por cobrar y del efectivo. Entonces, es fundamental precisamente para los rubros de las cuentas por cobrar y del efectivo. Y entonces, allí nosotros vamos a pensar que cuando llegamos al control interno de los procesos contables, lo vamos a ver como un conjunto de normas, un conjunto de procedimientos, de medidas que aseguran la integridad, la fiabilidad, la exactitud de la información financiera de la organización, en la medida que vamos logrando adosarnos a los controles internos y a las políticas administrativas y contables de la empresa, sencillamente estamos logrando fortalecernos. Ahora, porque él previene los errores, como ya lo dijimos, y a través de él se busca la protección del activo, cuenta por pagar, y de la protección del activo líquido, que es el más líquido, que es el efectivo. Ahora cumplir con las leyes, con las regulaciones que imponga el Estado, que eso ya lo vimos en un momento determinado en la primera lámina. Ahora fíjense, el proceso de facturación, el proceso de cobranza, entonces tiene sus procedimientos. Entonces, podemos verlo de esta perspectiva. Cuando generamos una venta, se emite una factura que detalla los productos o los servicios que realmente hemos vendido, el precio unitario o los impuestos aplicables y el total a pagar. Ahora, en esa factura se le envía al cliente y se registra automáticamente en la contabilidad, en el sistema, ¿verdad? Ahora se establece un plazo de pago del cual tenemos que estar pendientes como norma de control y para saber cómo rotan esas cuentas por cobrar y se realiza un seguimiento constante para comprobar que estamos rotando en los promedios necesarios. Ahora, ¿dónde está el control interno allí? En la separación de las funciones, en las autorizaciones, en las conciliaciones, en la manera como archivamos. Eh, y eso nos va a garantizar que las personas que emiten la factura no puede ser la misma que cobra. Eh, que la persona para que facture y para que cobre necesita de una aprobación del supervisor, que tiene que hacerse conciliaciones mensuales para comprobar que los saldos que están allí realmente son los correctos y que los soportes físicos están debidamente archivados. Ahora bien, tenemos un segundo procedimiento para la parte del efectivo, que es la conciliación bancaria. Entonces, cada mes, por lo general, o cuando la empresa considere necesario, ella puede eh, descargar los estados de cuentas bancarios y se compara con los registros contables que lleva la empresa. Allí se van a identificar y se van a registrar todas las diferencias entre esos dos documentos confrontados. Ahora se preparan así los asientos contables necesarios que nos permitan ajustar los registros contables y conciliar el saldo que nos muestra el banco. Ahora, ¿cuál es el control interno para ella? Entonces sería la periodicidad, es decir, la conciliación bancaria tiene que realizarse periódicamente, por lo general un mes. Sin embargo, podemos hacerlo continuamente porque hoy en día la automatización de los registros nos lo permite. Podemos hacer las revisiones
para aprobar los ajustes contables y las reconciliaciones auxiliares. Ahora se pueden realizar conciliaciones auxiliares para cuentas bancarias con un alto volumen de transacciones, que eso es lo que le estoy planteando. Ahora bien, el control interno y la evaluación del auditor es de suma importancia, ¿verdad? Porque lo descrito permite afirmar que el control interno es el cimiento sobre el cual se construye la confiabilidad de la información financiera y operativa de la entidad. Entonces, cuando nosotros ya estamos en estas alturas del proceso, la relación entre control interno de una organización y la necesidad de su evaluación por parte del auditor es absolutamente fundamental y simbiótica, ¿ok? No se puede entender una sin haber ejecutado la otra. Entonces, ¿por qué? Porque el control interno es el conjunto de planos, métodos, procedimientos y medidas adoptados por la entidad para salvaguardar los activos. Ya dimos esa definición. Entonces, en esencia, es la primera línea de defensa de la empresa contra cualquier error, contra cualquier manipulación del activo y de la ineficiencia, ¿ok? Entonces, el auditor, ya sea interno y externo, cuando se va a pronunciar a través del informe, no está bajo relación de dependencia de la empresa y el interno, que es el que precisamente depende de la gerencia y está allí para tratar de mejorar los procesos, entonces tiene la responsabilidad de emitir una opinión sobre la razonabilidad que presentan los estados financieros. Tenemos que estar pendientes que la efectividad de las operaciones o el cumplimiento de las normativas según el alcance de la auditoría realmente es lo que se está esperando, es lo que se está logrando. Ahora, para poder hacer esto de manera efectiva y eficiente, el auditor necesita comprender y evaluar el sistema de control interno. Y de allí está la evaluación. Entonces, ustedes se podrían preguntar, entonces, ¿por qué es importante la evaluación? Porque determina el alcance y el enfoque del auditor. ¿Ok? Entonces, un control interno fuerte, bien diseñado, reduce los riesgos de errores materiales, ¿ok? Eso es lo que establece también las mías. Entonces, en los estados financieros, si el auditor determina que el control interno son efectivos, puede reducir la extensión de sus pruebas. Es decir, si cada vez que nosotros apliquemos una prueba y determinamos que el control interno es fuerte, es sólido, está bien diseñado o implementado, no tenemos por qué hacer tantas pruebas porque ya nosotros creemos, confiamos en él. Por el contrario o contrariamente, un control interno débil o deficiente hará que el cuerpo de auditores realice pruebas sustantivas más extensas, más profundas, porque el riesgo de errores o fraude a que está metido a que están sometidos, no metidos, perdón, que están sometidos a las partidas, puede ocasionar ciertas tensiones que en un momento determinado pueden ser determinantes en el comportamiento. La otra parte está la identificación de los riesgos significativos, lo que quiere decir no es que permite al auditor identificar las áreas de riesgo, ¿ok? Y si nosotros identificamos las áreas de riesgo de nuestra organización, entonces podemos robustecerla. Así, por ejemplo, tenemos como cuando vimos en la lámina anterior la segregación de funciones, recomendamos que se segreguen. Entonces, el auditor sabrá que ese punto vulnerable podría llevarnos a cometer un fraude o un error en un momento determinado. Otro aspecto muy importante en el control interno visto de la cuestión de la auditoría, entonces, son soportes de la opinión para el auditor. En la medida que se fortalece, en la medida de que el control interno sea confiable, él también va a influir, como se dijo, en la confianza del auditor y este puede emitir un informe más pulcro, ¿ok? Una opinión limpia,
favorable sobre los estados financieros y este se apoya precisamente en el control interno. Ahora, si existen deficiencias significativas, esto podría llevar a una opinión con salvaciones, es decir, una opinión adversa o incluso hasta la abstención de la opinión. Y tenemos la agregación del valor de la entidad auditada, ¿verdad? Entonces, más allá de la función de asegurar la confiabilidad de la información, el auditor al evaluar el control interno, puede identificar oportunidades de mejora. Nada más no es que andamos buscando errores, lo que andamos buscando es transparencia y, lógicamente hacer las recomendaciones para que la empresa, para quien nos contrató realmente fortalezcan su control interno y remen hacia la transparencia y remen hacia esa seguridad que espera un gerente tener para desempeñarse de manera adecuada y tranquila. Esto no solo ayuda a la organización a la fortaleza o al fortalecimiento de sus controles, sino que también puede conducir a una mayor eficiencia operativa. Entonces, y al proceso de toma de decisiones debidamente informada. Y esto es lo que buscamos precisamente cuando nos referimos a eso. Entonces, esto nosotros podemos describirlo de manera tal que permita afirmar que el control interno es el cimiento sobre el cual se construye la confiabilidad de la información financiera y operativa de la entidad. Ahora bien, la evaluación de este control por parte del auditor no es una tarea aislada, ¿ok? Es decir, no es que yo voy a hacer esto y ya lo hice, no, ella depende de una serie de pasos críticos que le permite al auditor planificar un trabajo de manera efectiva, enfocarse hacia los recursos en las áreas de mayor riesgo, porque notamos la debilidad, y en alguna instancia, vamos a decir que ya previamente hacia las finales, emitir una opinión informada y confiable sin una evaluación que nosotros podamos decir que es adecuada, entonces el control interno no lo será. Entonces la auditoría puede perder gran parte de su propósito, que fue el objetivo que vimos al principio, y la efectividad de control. Entonces fíjense cuán importante es nosotros buscar la manera de cómo hablamos, de cómo nos direccionamos hacia esos controles internos que en un momento determinado algunos gerentes o algunas personas piensan que no son de relevancia. Le digo que Coso, que es sobre una de las personas que recomienda mayor aportes hacia lo que son los establecimientos de control a nivel mundial, precisamente él dice que si bien es cierto que el control interno es responsabilidad del nivel estratégico, también lo es que todas las personas intervinientes en los procesos, en la ejecución de procedimientos, también son responsables del cumplimiento del control interno. Entonces, es así como nosotros debemos observar una conducta colectiva que reme hacia el logro del control. Y eso tiene que ser ya parte de la cultura, porque nosotros muchas veces pensamos que la cultura organizacional es algo de los recursos humanos. No, la cultura organizacional va más allá porque ella se traduce en comportamiento. Y si los comportamientos están direccionados hacia la transparencia, hacia la eticidad, hacia la ética, entonces nosotros estamos remando también hacia lo que es la responsabilidad social, a lo que es la sostenibilidad y también a lo que es la transparencia. Entonces nosotros como auditores somos responsables en muchas oportunidades precisamente de esto que nosotros llamamos control interno.
Llegando así al final de este recorrido, estos son puntos muy interesantes porque cuando nosotros hablamos de las cuentas por cobrar, estamos hablando de capital de trabajo. Cuando estamos hablando de efectivo, estamos hablando de capital de trabajo. Cuando hablamos de cuentas por cobrar, lo que estamos diciendo es que nuestros inventarios ya fueron vendidos, a los clientes y nosotros precisamente debemos evaluar el control interno eh, mediante una voz completamente independiente de la ejecución de procesos con la intención de identificar la empresa para que ésta cuente con un sistema bien estructurado, con el firme objetivo de salvaguardar sus activos. La cuenta por cobrar es un activo, el efectivo es un activo y esto nos va a asegurar la fiabilidad. Entonces, en el control interno de los procesos administrativos y contables, lo podemos considerar como fundamental, como un soporte fundamental para el buen funcionamiento de la empresa, de las organizaciones y sobre todo la organización que nosotros estamos auditando a través de una serie de políticas, de procedimientos y medidas que garanticen la integridad, la fiabilidad y la exactitud de la información financiera. Entonces, sin querer ser cíclicos en la opinión, lógicamente cuando estamos concluyendo, tenemos que tomar en consideración para reafirmar que el control interno es información, genera información financiera fiable, exacta y creíble. Entonces, y que ella va a ayudar a prevenir el control interno, lógicamente, va a ayudar a prevenir errores, los fraudes, las desviaciones, porque él contribuye también a la toma de decisiones bien informadas, estructurados esos problemas, nos pueden permitir tomar decisiones más acertadas porque cuando nosotros tenemos controles internos bien diseñados e implementados, protegemos los activos de la empresa y vamos a también a fortalecer la opinión de los colaboradores. Vamos a traer inversionistas. Entonces, es importante destacar que el control interno no es un proceso estático, ya eso lo dijimos al principio, sino que debe ser continuamente evaluado y adaptado a los cambios del entorno. Ahora, su implementación efectiva requiere de la participación de todos los empleados de la organización. Ahora, ¿por qué? Porque se presume que en la participación está la convergencia de una serie de miradas que realmente nos va a permitir fortalecer un proceso en un momento determinado. Ahora, desde la alta dirección tiene que estimularse la participación entonces hasta llegar a los empleados y a los trabajadores del nivel operativo. Es allí donde nace precisamente la realimentación si nosotros vemos a la empresa desde el punto de vista sistémico. Entonces, así hemos llegado ya al final de este recorrido. Recuerden que el control interno no es un mero requisito, es una necesidad. Les recomiendo lean COSO y lean los entornos Buca, porque ellos precisamente hoy en día están direccionando al auditor hacia nuevas formas de ejecución de trabajo, porque tomamos en cuenta la incertidumbre, tomamos en cuenta esas inclinaciones que puedan tener los empleados en un momento determinado, los trabajadores, y eso es muy importante hoy en día porque el contador público va más allá de la simple opinión, ¿ok? Que puede expresarse a través de un informe. Estamos hablando ya que el auditor prácticamente es un asesor estratégico que realmente permite con un pensamiento crítico abordar procesos, bien sea él actuando como contador interno o como contador externo,
puede desvelar hallazgos que realmente puedan poner en peligro a la empresa. Entonces, bueno, hasta pronto, estamos en contacto. Recuerden que ya cuando establecemos un mecanismo de control, nosotros podemos ir pensando en una empresa fuerte, en una empresa bien concebida. Entonces, muchas gracias por esa participación. Estamos en contacto. eh, Utilicen los mecanismos de comunicación que tiene la plataforma, bien sea a través del foro de dudas o la mensajería privada, si tienen alguna inquietud con respecto a a estas miradas del auditor en el control interno. Recuerden que cuando nosotros hacemos este tipo de actividad, subimos el video a la plataforma, a la dirección, para que usted tenga la oportunidad de verlo, quien no pudo participar, y de presentarse alguna duda, me suscribo completo a sus gratas órdenes. Entonces, que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Nosotros estamos completamente dispuestos a evacuar las consultas que ustedes tengan a bien hacer. Recuerden que en el control está la clave de la ejecución transparente, de la ejecución eficiente, y eso permite emitir opiniones bien fundamentadas. Hasta pronto.